¿quién ha visto la película inglesa Love Actually? Es una buena película, ¿no? El tema de la película era Love is all around us, el amor está alrededor nuestras y la energía también es, nosotros consumimos una gran cantidad de energía, así que les voy a pedir que se levanten también, yo también se lo voy a pedir. Pero muy corto, esto va a ser corto, no se preocupen. Y junto conmigo vamos a hacer 3 flexiones de rodillas, como así, como he hecho yo. Lo estoy haciendo no solamente para torturarles. Si hacemos esto, suponemos que somos productores de energía. Estamos produciendo a una tasa de 100 vatios. Por favor, pueden sentarse ya. ¿Y cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto que yo les planteo? La idea es que nosotros estamos consumiendo energía a una tasa de 2000 vatios de promedio. Y, por supuesto, existen distintas diferencias entre los mercados emergentes y los mercados desarrollados. Consumimos 20 veces más de lo que podemos producir realmente. ¿Y de dónde viene esto? De los hidrocarbonos, fundamentalmente. Así que mi charla es cuáles son los problemas que podemos encontrarnos en la energía y lo que va a ocurrir en los próximos 10 años. Bueno, energía incluso deberíamos ver más allá de los próximos 10 años, pero en los próximos 10 años van a ser absolutamente esenciales, críticos. Los 10 próximos años realmente tienen una importancia fundamental. Vamos a comenzar definiendo de qué tiene que ver con los elementos predeterminados, los presupuestos. Las características principales es realmente predecible y lo segundo es debe tener un impacto fundamental, porque si no tiene un impacto fundamental no nos preocupa. No vamos ni siquiera a mirarlo como un factor importante. Y he identificado 3 presupuestos. La demografía, las cuestiones demográficas que tiene que ver mucho más de lo que normalmente pensamos en demografía, pero bueno, el segundo, el suministro de hidrocarburos, y estamos hablando de suministro de hidrocarburos porque con las tecnologías energéticas de hidrocarburos el reto es desplegarlo rápidamente, así que vamos a ser dependientes de los hidrocarburos durante muchísimo tiempo. Así que va a haber cambios en el futuro. Y también tenemos la tercera parte, que es el cambio climático. Y el cambio climático, bueno, por supuesto hay escépticos frente al cambio climático. Hay gente que dice que nosotros no lo hemos producido. Pero yo creo que sí, que lo hemos producido y tenemos que hacer algo al respecto. Así que bien, hablemos ahora de los aspectos demográficos, de la demografía. Tenemos una población muy grande y vamos a tener 1.800 millones en los próximos años. Esto es una China nueva, una India nueva, así que es una tendencia muy importante en las cuestiones demográficas. La segunda tendencia es el envejecimiento de la población y esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo. De promedio la población está envejeciendo, pero hay diferencias muy grandes entre, por un lado, los mercados emergentes, que vemos que incluso también en los emergentes y en los países de la OCDE también hay grandes divergencias y diferencias. En Estados Unidos realmente no está haciendo muy mal si vemos la pirámide de población. Realmente tiene una pirámide de población bastante saludable, no solo hoy, sino para el futuro. Y esto se debe a las políticas de inmigración y que el hecho que la gente todavía piense que Estados Unidos tiene un futuro. En Europa la historia es totalmente distinta. Tenemos una población envejecida y esto va a suponer un gran reto para nosotros, pero la historia realmente se encuentra en Japón. Japón no solamente está envejeciendo, sino que además la población se está contrayendo y esto es algo que nunca habíamos visto en ningún otro sitio sin una guerra o sin una pandemia. Típicamente lo normal es que las poblaciones no se contraigan, pero Japón se enfrenta a este desafío, ya se está enfrentando a ello. También las cosas se ponen interesantes cuando vemos a los mercados emergentes y he cogido a 3 aquí. Por un lado Latinoamérica y el Caribe, que están haciendo bastante bien, porque si vemos el perfil demográfico,
el número de personas de población activa está creciendo comparado con lo que tenemos hoy en día. Así que la zona de Latinoamérica y Caribe se tienen, si vemos el perfil demográfico desde el punto de vista económico, lo van a hacer bien. Eso pensamos. China, con su política de único hijo, que sigue estando en vigor hoy en día, sigue estando en vigor en muchísimas ciudades chinas, aunque no sea obligatorio, tiene un gran problema. Por un lado, la población se está envejeciendo y por otro lado existe un gran desequilibrio en el género. Hay muchísimos más varones que mujeres y esto es muy importante. Puede tener implicaciones tanto sociales como económicas y yo preveo que esto es algo que va a ocurrir. Hay gente que ha dicho que China podría envejecer antes de hacerse rica. Aunque esté creciendo rápido, no va a poder evitar esto porque su perfil demográfico ha cambiado, pero no a su favor. Y luego tenemos a India. India es un país bastante grande, con una población muy joven, pero cada moneda tiene dos caras y la India tiene un bono demográfico siempre y cuando pueda crear 7.000 millones de empleos incrementales todos y cada uno de los años. De lo contrario, su tasa de desempleo subirá. Lo han estado haciendo durante los últimos 8 o 10 años, así que se supone que pueden mantenerlo un tiempo. Así que vamos a hablar también de la energía. 1.400 millones de personas. ¿Dónde los vamos a añadir? Pues precisamente abajo de la pirámide, en la parte inferior de la pirámide. Y esta joven quiere tener el mismo estándar de vida que tú y que yo, tiene que tener el mismo estilo de vida. Y también quieren su energía, su tasa de energía. Aquí vemos el PIB per cápita y también la demanda energética. Y no existe una relación lineal entre ellos. Sigue una curva en forma de S. China está en el medio de la subida, mientras que India está en la zona de flexión. Así que los dos países más poblados del mundo van a asegurarse de que vaya a haber un crecimiento de la demanda de energía. En los 90, 1,6 por año, crecimiento, demanda también. En el futuro la demanda va a crecer todavía más. Así que la población, la demografía es un factor muy importante que hay que tener en cuenta también en conjunción con el crecimiento económico y viendo también la parte de demanda energética. Vamos a hablar del suministro de hidrocarburos. Hay gente que dice, bueno, es un gran problema. Por supuesto que existe un gran problema con el suministro de hidrocarburos, pero es cuánto tenemos o cuánto podemos producir de manera económica. Este gráfico nos muestra lo que nosotros tenemos, incluyendo lo que ya hemos consumido. Viene de IAE. Y no hay ningún problema con respecto a la cantidad. Consumimos 1,3 trillones de barriles y si incluimos los no convencionales, los gases líquidos, tenemos 9 billones de barriles, pero no estamos seguros, podríamos bajar, pero no estamos seguros de los recursos, no del suministro, sino de los recursos de hidrocarburos. Pero la cuestión es cuánto podemos producir económicamente. Y he dejado fuera de la ecuación todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pero lo trataremos posteriormente. ¿Cuánto podemos producir de manera económica? Y, por supuesto, desde los años 1950, de hecho en el año 1956, Hooper King habló con la teoría del pico en Estados Unidos, la Peak Theory, y tenía bastante exactitud, era bastante precisa y desde entonces estos picos no han sido tan precisos, pero seguimos teniéndolo. Por un lado, tenemos la compañía Shell, que en la reunión del 2008 del World Energy Forum hicieron una declaración muy interesante. Fácil de acceder, suministros de
de crudo y de gas ya no podrán garantizar la demanda en el año 2015, y eso es mañana mismo, no es dentro de muchísimo, dentro de 5 años, eso es a la vuelta de la esquina. Lo que es curioso es que el año siguiente alguien hizo una declaración similar. Alguien dijo que no íbamos a poder producir más de 99 millones de barriles el día, y hoy en día estamos en los 80 millones más o menos. Así que podemos añadir cerca de un 10% y luego nos encontramos con la misma historia. Y decían, bueno, pues podríamos tener otra crisis en cerca de 2014-2015, es decir, el mismo marco temporal que había marcado el director de Shell y Chevron, el vicepresidente del Consejo de Administración, dijo, bueno, los primeros barriles los sacamos en 125 años, los siguientes trillones nos vamos a gastar en solo 35. Así que definitivamente existe un consumo acelerado de los hidrocarburos y todas las consecuencias que esto conlleva. Así que la visión de consenso entre los presidentes de las mayores empresas de crudo es que cerca del 2020 el suministro no va a ser capaz de garantizar la demanda que hay, no vamos a cubrir la demanda que hay. Esto parece que está claro, y el problema es que no hay nada, que menos esto lo percibe mucha gente, que pueda cubrir este hueco, este vacío. Vamos a hablar ahora del cambio climático. ¿Quién cree que el cambio climático lo creamos nosotros, tú y yo? La mayor parte de nosotros cree que los humanos hemos creado el cambio climático. Esto está bien, porque por lo menos somos conscientes de que nosotros somos el origen de este cambio climático. ¿Hay ciclos naturales? Por supuesto que sí, pero estos cambios naturales llevan 100.000 años y normalmente la variación es de 6 grados Celsius entre el pico y el valor. Lo que nosotros estamos haciendo en un periodo de 2 siglos es replicar esto que antes se producía en mucho más tiempo, y debido a la actividad humana, 2 siglos frente a 100.000 años, o sea, es increíble. Y el IPCC en 2007 fue muy específico en la nivel de confianza. Dice que nosotros lo hemos hecho, se nos puede acusar y podemos ser imputados como culpables. Esto en sí mismo crea un problema. Estos 3 presupuestos están todos relacionados, y el siguiente gráfico realmente nos muestra esto. No podéis verlo realmente muy bien, pero lo que quería mostrar es que el cambio climático es un sistema muy complejo que también tiene bucles de feedback, de retroalimentación. Vemos la actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, todo contribuye al cambio climático. Y luego la zona negra que aparece ahí es básicamente el proceso de cambio climático o el proceso de carbono. Al parte es reciclado, pero parte de este carbono se queda y crea este efecto que se parece reflejado en azul. Y en azul nos muestra cómo los glaciares se están derritiendo, el hielo se está derritiendo, pero lo que nos preocupa es la parte en rojo, porque en rojo aparecen los efectos del cambio climático. Estuve en una conferencia en IDI, el centro de investigación, y el aumento de 1 grado en la temperatura reduce los cultivos de arroz en un 10 o un 15% en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones. Sabemos que muchas personas basan su alimentación en el arroz para desayunar, almorzar, cenar, para todo, así que es una fuente muy importante de alimentación para muchísimas personas. Sé que voy a producir una gran controversia aquí porque he presentado 3 presupuestos, muchos de ustedes dirán, sí, bueno, más o menos entiendo lo que quiere decir. Y ahora voy a presentar unos comodines, de alguna manera son controvertidos. Estos comodines tienen 3 características que los definen. En primer lugar, tiene que ser uno de muy baja probabilidad que se produzca. En segundo lugar, tiene que tener un impacto enorme. Realmente es un golpe en toda la cara. Es un shock para el sistema, algo muy importante. Y
Esto es de lo que se refiere un comodín. Y después los hechos pueden ser explicados y tienen que percibirse como algo lógico. Estos son los comodines. Esta es la plataforma de BP en el Golfo, ese comodín. ¿Y por qué es una comodín? Muchísimas plataformas que llevan operando durante décadas, así que es un acontecimiento de baja probabilidad, sin ningún tipo de dudas, con un gran impacto. No tenemos dudas sobre ello, es el mayor desastre medioambiental, pero a la vez lo podemos explicar de forma lógica después de los hechos, porque es un entorno muy hostil. Y si algo va mal en un entorno como este, esto puede ocurrir. Tanto si hay error humano en ello o no, eso es una historia distinta, pero es totalmente un comodín. Y aquí dos comodines en la cuestión. Por un lado es los BRICS. Los BRICS es un término que acudió Energy y es distinto de los BRICS. Goldman Sachs sacó los BRICS en el año 2000. Brasil, Rusia, India y China, esos son los BRICS. Son grandes, muy pobladas, economías creciendo muy rápido. Y Goldman Sachs claramente dijo que hay un movimiento hacia esos países y lo hemos visto, y de hecho estos países han resistido mucho mejor las crisis financieras y económicas. Pero hablamos de los BRICS: Brasil, Rusia, Irak, Nigeria y Kazajstán. Estos países podrían llevar suministros de crudo a los mercados en gran cantidades en un periodo muy corto de tiempo. Y el comodín aquí es Irak. Los proyectos han sido encargados, las empresas están ahí y van a llevar los hidrocarburos al mercado porque lo necesitan. Si añadimos esto, tenemos un exceso de 4 millones de barriles por año en los próximos 5 años y más después. Si esto es así, los líderes de las petroleras no tendrán razón y no habrá un problema de suministro entre la oferta y la demanda, al menos no en los próximos 20 años. Y yo considero esto un comodín negativo. ¿Y por qué un comodín negativo? Porque inundar los mercados de crudo barato nos va a hacer dar un paso atrás, porque si los precios del crudo son bajos, la gente no invierte en renovables. Al mismo tiempo, el entorno económico podría ser como una montaña rusa con subidas y bajadas. Por eso le llamo un comodín negativo. Pero también hay uno positivo. ¿A quién le gusta la energía nuclear? ¿A quién le gusta? La mayor parte de ustedes no les gusta la energía nuclear. Hace 2 años a mí no me gustaba nada la energía nuclear, pero gradualmente he ido cambiando mi perspectiva. No me gustaba la energía nuclear por 2 cuestiones, 2 problemas fundamentales. El primero de ello es que algunas de estas plantas pueden entrar en un estado supercrítico. Vemos Chernobyl y el casi último desastre que tuvimos en Mile Island. Bueno, un estudio ruso dice que debido al desastre de Chernobyl, 2 millones de personas van a morir tanto por la forma directa, afectados directamente o indirectamente. Eso es un gran problema y no tenemos, además, solución para los residuos nucleares y no lo hemos encontrado solución. Esa es la otra cuestión relacionada con la energía nuclear que no me gustaba. Y la razón por la que considero este comodín positivo y lo que está haciendo cambiar mi punto de vista ante esta energía nuclear es el siguiente. Este es un ejemplo de Hyperion Power. Otras empresas como Toshiba tienen una tecnología similar y es diferente. Lo veremos ahora en un minuto. La que está cambiando este juego es esta tecnología, TerraPower. La primera tecnología es funcional, algo está siendo instalado. Esta se va a convertir en una tecnología funcional en los próximos 10 o 15 años con estas ondas. ¿Y por qué está cambiando el juego? Porque fundamentalmente cambia la visión de la energía nuclear. Pequeño,
a pequeña escala, modular, no puede entrar en una fase supercrítica y consume el combustible gastado a sí mismo. Así que no crea un problema, sino que lo resuelve. Y además tiene estas baterías, estas pilas, podemos ponerla aquí para poder suministrar energía al Madrid Hub. Y es seguro, no hay preocupaciones para ti. ¿Y por qué hablamos de la predicción de la energía? ¿Por qué? Porque nos preocupa a todos. Lo dijimos al principio. Love is all around, la energía alrededor de todos nosotros igualmente. Y tenemos que desafiar nuestros modelos mentales, nuestros modelos de pensamiento, porque la solución no viene de los políticos actuando por sí mismos o por otras personas actuando por sí mismas, sino que viene de una actuación conjunta de distintos actores. Tenemos la filosofía china que nos dice que la incertidumbre nos trae riesgos y oportunidades, pero solamente podemos aprovechar las oportunidades si realmente somos capaces de comprender los factores subyacentes del riesgo. Gracias.